Déjeme platicar ahora con nuestro analista político también, usted lo conoce bien, Leopoldo González Quintana. Se debate mucho en redes sociales, en análisis de tipo político, en medios de comunicación, el tema del populismo y qué es, sus alcances, sus perversiones, sus bondades, si es que las tiene, del populismo. Y bueno, pues, ¿qué le parece? Platicamos un rato precisamente con Leopoldo sobre este tema. ¿Cómo estás, Leo? Buena tarde. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por la oportunidad. Aquí a la orden, como siempre. Gracias, gracias. A ver, primero y de entrada, así muy concretamente, ¿cómo podríamos definir para entendernos? Porque cada quien puede tener una visión diferente y es válida todas, pero ¿cómo calificarías tú el populismo? ¿Cómo lo entendemos así cómo lo definimos para entendernos claramente? Bueno, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista teórico, el populismo puede identificarse como una corriente y como un temple ideológico básicamente identificado con instintos psicológicos básicos y desde luego identificado pues con estratos de la población que no tienen mucha escolaridad, que no tienen mucha cultura. Es decir, el populismo es una opción de la marginalidad y esa Mm. marginalidad frecuentemente es usada, frecuentemente es manipulada, evidentemente por líderes y demagogos de ocasión. O sea, en países, digamos, de primer mundo, donde el nivel de educación no está tan entredicho, digamos, o con niveles tan ínfimos, quizá como en Latinoamérica, por ejemplo, es menos susceptible a caer en el populismo, ¿podrías decir? Digamos que los fenómenos populistas de hoy en el mundo, Jaime, son un regreso de los viejos fascismos, de los fascismos de los años 30 y de los años 40 del siglo XX. Y Ujú. en ese sentido, siendo un regreso o un retorno del fascismo, pues el populismo es capaz de encarnar hoy, tanto en clases medias como en clases altas y como en clases bajas. Pero desde el punto de vista de su identidad real y de su capacidad de conexión, el populismo es básicamente el temple ideológico de los de abajo, de la marginalidad, de la periferia social. Pero hay que reconocer que en estos tiempos ha sido Ok. más hábil, ha sido más astuto y puede identificarse, puede ser híbrido y por eso se identifica con cualquier clase social. Aunque a la que sí puede usar y a la que sí puede Ajá. manipular, evidentemente es a la clase menos ilustrada, a la clase con menos poder de compra y desde luego a la clase desescolarizada o no escolarizada. Ahora, evidentemente, Leo, no es solo, aunque parezca en un principio tener una cierta liga automática con las izquierdas, pero pues ya vimos en Estados Unidos con Donald Trump que no es privativo de una corriente ideológica en cuanto a la aritmética de izquierda o derecha, pues se presenta por igual, y creo que pondríamos el caso de Estados Unidos en un sistema que en otro. Sí, el populismo es digamos, es un temple político y un temple ideológico híbrido, y yo lo definiría como un temple político ambidiestro. Ajá. Es decir, el populismo es como el yoyo. Lo mismo juega con la izquierda que con la derecha. Y en Mm. este caso hay populismos que encarnan en la derecha de algunos países y hay populismos que encarnan en la izquierda de otros países. En el caso de Donald Trump, básicamente hay una identificación con la ultraderecha, con la derecha y con los grupos radicales como el Ku Klux Klan, entre otros. Y desde luego con los supremacistas blancos. Ahí hay una muy clara y muy explicable identificación del populismo trompiano con la derecha. Ujú, Y en ujú. cambio, en México me parece que el populismo asistencial, el populismo clientelar que hoy vivimos, está claramente identificado con las dos. Es un populismo del ala radical de izquierda y es un populismo del ala radical de la derecha. Ahora, populismo es sinónimo o por lo menos equivalente de demagogia, Leo. Desde su antigüedad griega, sí, porque el populismo se identifica históricamente, digamos, con las primeras corrientes demagógicas griegas,
que eran contrarias a la democracia griega, según Pericles y otros de los pensadores griegos. Y el populismo, desde luego, también tuvo huella, se puede rastrear su presencia política en Roma. Y el populismo básicamente es eso, es una identificación neta con lo popular para explotarlo en beneficio, bueno, de ciertas ideas políticas, a veces no muy claras, a veces confusas, para llegar al poder y gobernar sencillamente para esa clase social o para esa corriente social, lo cual no necesariamente lo hace democrático, porque el populismo es esencial y realmente contrario a la democracia. Ahora, ¿también hay una liga automática con una visión dictatorial o no necesariamente el populismo lleva a una dictadura o al revés? O en algunos casos podrán encontrarse las dos vías, pero no necesariamente son paralelas, digamos, son comunes. Digamos que la cercanía del populismo con las dictaduras, con el pensamiento totalitario y con las conductas abiertamente tiránicas, es una identificación un poco obvia y natural. Por una razón, los populismos representan los gobiernos de fuerza en la historia, o los populismos representan también la última solución, entre comillas, a los problemas sociales, económicos y políticos. Eso es lo que representan. Gobiernos de fuerza y la última solución o el último camino, la última alternativa, y son frecuentemente, corrientes o templos ideológicos que usan lo religioso y lo político justamente para adueñarse de un nicho de mercado electoral y a partir de ese nicho de mercado electoral ascender al poder justamente en nombre de esas ideas confusas y en nombre de sus galimatías ideológicos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace autoritario? ¿Qué es lo que lo hace dictatorial? La impronta personalista. Una impronta personalista, por cierto, tomada del caudillismo de izquierda, del caudillismo staliniano. Se apela a la figura del gran hombre, del gran salvador o del caudillo iluminado para salvar la situación de los pueblos, sobre todo cuando esos pueblos viven en situaciones de crisis. Ese es el punto, creo que nodal del populismo. Por eso es dictatorial, por eso es autoritario, por eso está muy cerca del totalitarismo ideológico y por eso apela a la figura del caudillo iluminado. Oye, Leo, y tú como politólogo, como analista político, ¿dirías que tenemos un presidente hoy que con tufo de dictador, populista, demagogo, nada más una de las tres características, dos o las tres? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, es muy interesante la pregunta. Me parece que esas tres características las tiene, desde luego que en distinto grado. Es un demagogo porque apela frecuentemente a esta técnica criticada por Hannah Arendt, la técnica del palabreo, de la verborrea. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo hace un demagogo. Y en la antigua Grecia, los populistas eran los falsos demagogos, es decir, los portadores y agentes de mentiras al cuadrado, al derecho y al revés. Entonces, es un demagogo. Por otra parte, aparte de demagogo, me parece que el presidente de la República cabe muy bien en el perfil o en la definición de tener propensiones de dictador, porque es un narciso, es un partidario del narcisismo, está enfermo de eso, de hecho, el presidente de la República, y desde ese punto de vista cree en el personalismo político más que en el Estado de instituciones, más que en el Estado de leyes, más que en el Estado constituido por todo el conjunto de la sociedad mexicana. Él cree en él, no cree en lo demás, y lo demás es todo aquello que no piensa como él o no coincide con él. Eso también lo define como un posible aspirante a dictador. Y eventualmente el personalista y el dictador, digamos que juegan parejas con el perfil del tirano. Así que tenemos, dicho en términos muy estrictos, pues un tirano en potencia. Y ahí están las acciones que así lo demuestran y ahí están las decisiones que respaldan esto que estoy diciendo. Oye, ¿y puede haber un populista con buenos resultados, Leo? Yo creo que sí lo puede haber. Un populista que sea buen gobernante. Lo puede haber en términos de futuro.
en términos de futurología política lo puede haber. ¿Por qué digo que en términos de futuro? Porque en términos de pasado no lo ha habido. O sea, no encuentras pues, uno. no hay uno solo. Es decir, estudiados los regímenes populistas en la historia, incluso estudiados los gobiernos populistas frustrados, que por ejemplo fue el de Lucio Sergio Catilina en la antigua Roma, fue un gobierno aspiracionalmente populista pero frustrado. No pudo hacerse ni del control del Senado, no pudo hacerse del control de ninguna institución del Estado romano. Entonces, históricamente, el populismo lo que hace es refrendar en los hechos, desde el punto de vista histórico, su tendencia al fracaso. ¿Por qué? Porque el populismo es una mezcla de demagogia, digamos, posturas justicieras e ineficacia institucional y gubernamental. Eso es el populismo. Y en términos de la historia que nos precede, todos los populismos, desde lo más profundo de la historia hasta inicios del siglo XX en Latinoamérica, el de Getúlio Vargas, el de Juan Domingo Perón, el de Chile, el de Uruguay, el de Guatemala, todos los populismos, el de Perú con Alan García, todos esos populismos que hemos tenido en Latinoamérica han sido populismos o sistemas políticos del fracaso, por incompetencia, por ineptitud, por su propensión a la corrupción y porque sencillamente son gobiernos que no saben dar resultados. Y lo ¿Diría lo mismo del actual de México, de López Obrador? Sí, diría eso mismo, y a lo mejor se podría agregar algo más. Es decir, son partidarios de sus propios caprichos dictados por el ego, y en esos caprichos dictados por el ego caben las obras faraónicas, caben las obras emblemáticas, pero son obras que responden al capricho personal del gobernante o que responden al ego personal del gobernante, pero no a las necesidades reales del conjunto del país. Es decir, que los populistas, desde el punto de vista del narcisismo político, gobiernan en función de su ego y de su capricho y de sus humoradas, no en función del país real. Están divorciados y separados de la realidad. Aunque a muchos les gusta, Leo, o nos gusta, puede ser. O lo aceptamos. Sí, a muchos les gusta, porque en realidad, pues no hay una. Tú dirías política. ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿Por qué? En realidad se sigue a un líder populista o a un personalismo populista por varias cosas. Uno, por la condición marginal o de pobreza de mucha gente. Y los populistas son muy hábiles, digamos, en la manipulación del estómago de la gente. Segundo, se sigue a los líderes populistas o a los personalismos populistas en buena medida por ignorancia. En México se padece un gran analfabetismo político, un gran analfabetismo cívico. Y en tercer lugar, me parece que se sigue a los populistas porque hay que reconocerles una cosa: son sumamente hábiles, son sumamente astutos y son sumamente malvados en el control de las masas. Oye, y ya que estamos ahorita en este intercambio aquí, Leo, dame tu punto de vista también como politólogo sobre el tema de las encuestas. Luis Carlos Ugalde presentó un análisis muy interesante el viernes pasado. Bueno, yo lo leí en Twitter, no sé si lo publicó en algún medio, donde hace un comparativo de las encuestas presidenciales, en las elecciones presidenciales desde el 2006 para acá, pues todas con sonoras sorpresas a la hora de confrontarlo con el día de las votaciones. Hoy, esto, pues digo, a ver, hay algunos que señalan que es una cuestión de prostitución dolosa, obviamente, de la venta de encuestas, otros que pues simplemente reflejan la realidad y nos guste o no. ¿Cómo lees tú el comportamiento de las encuestas y lo que hoy está teniendo lugar en México? Donde parece, si nos atenemos a la mayoría de ellas, pues que la elección del 2 de junio será un día de campo, como coser y cantar para la 4T, Leo. Bueno, en el asunto de las encuestas, generalmente hay estrategias de partido, hay estrategias de candidato o de candidata que se basan en el dominio de la percepción. Y es el caso claro de Claudia Sheinbaum. Está dominando la percepción. ¿Por qué? Pues por las carretadas de dinero que le facilita el gobierno de la República, ya se está probando y se probará a su debido tiempo, y por esas carretadas de dinero está generando posicionamiento en la percepción pública. Pero una cosa es dominar la percepción, cosa que no están tomando en cuenta, y otra cosa es adueñarse de la realidad. Y me parece que en este caso la realidad
rema a favor de Xóchitl Gálvez. Es decir, me parece que hay encuestas creíbles. ¿Y por qué no lo reflejan las encuestas, Leo? Porque hay varios fenómenos que habría que explicar. Uno, me parece que la gente en el caso de México, y más cuando hay un gobierno sumamente agresivo hacia la disidencia, hacia la oposición, hacia todo lo diferente, la gente temor, en México digamos, no se atreve a dar su opinión de manera abierta, de manera pública, y no se atreve a expresar una preferencia electoral sencillamente por cuidar incluso los beneficios que tenga de programas sociales, o incluso por cuidar su integridad, o incluso hasta por una conducta ladina vista en sentido positivo. Todo esto explica que el mexicano no quiera dar a conocer su preferencia electoral y que mejor prefiera, como en el caso de la encuesta de Reforma, que prefiera no contestar la encuesta a un 47% de los consultados, y que de la mitad de los que sí consultaron la encuesta, la mitad diga que no ha definido su voto, o que si ya lo tiene definido, lo cambiaría el día de las elecciones. Entonces, esto me parece muy un caso muestra, un caso que ejemplifica mucho, digamos, el miedo y la precaución que tiene el mexicano a la hora de contestar encuestas. Entonces yo te diría, no hay que dar por sentado que la elección ya está consumada, no. El partido dura 90 minutos y hasta el último minuto y hasta el último segundo cuentan. Algo puede modificar eso. ¿Y qué es lo que puede modificar? Es decir, esa tendencia que se maneja en la percepción. ¿Qué es lo que puede alterarla? Bueno, lo que puede alterarla es la marea oculta de la participación social masiva que se dará el 2 de junio, pero además esa marea oculta va a tener implícito el voto silencioso, el voto oculto, el voto de castigo, el voto de inconformidad, porque el país está harto de este ejercicio gubernamental. Pregúntalo donde quiera. Cualquiera puede preguntarlo donde quiera. El país está harto, está impaciente de que esto ya termine, porque lo ve como una pesadilla, como una desgracia nacional, que además se puede probar con números y con ideas. Entonces, sí me parece que las encuestas están mintiendo por esos sesgos que introduce o la metodología, o los sesgos que introduce, digamos, el propio encuestado, que se guarda de decir cuál es su preferencia electoral. Yo creo que hay que esperar sorpresas, Jaime, el 2 de junio. Y una gran sorpresa además. Ah, caray, bueno, pues ahí está entonces este augurio, dice Leopoldo, hay que esperar sorpresas. Pues vamos a seguirlo analizando, si te parece. Pues Leo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir estas reflexiones sin duda interesantes, pues de alguien que conoce obviamente y que ha estudiado estos fenómenos, sobre todo el fenómeno político durante mucho tiempo. Y bueno, pues seguimos en contacto y seguimos pues al pie del cañón en el análisis de todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Leo, y buena semana de asueto. Claro que sí, gracias, Jaime, y gracias a los amigos del auditorio. Estoy aquí a la orden. Que estés muy bien. Es Leopoldo González Quintana, nuestro analista político, politólogo, él, ya sabe usted, de primer nivel.